Saludamos a la diputada Moisés, que está ahí del otro lado esperándonos. Muchas gracias, diputada. ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Diputada, ¿qué le pareció el otro día las palabras que tuvo Gerardo Morales en el congreso que hubo en la provincia de Córdoba, pero que habló sobre, bueno, sobre la situación y sobre la agenda parlamentaria también de cara a las elecciones y sobre los requerimientos de la provincia? Mira, Gerardo Morales tiene una actitud muy cínica con respecto a su discurso nacional y sus posiciones provinciales. Creo que atacar a Cristina, pretender mandarla a la casa, decidir él quién puede hablar y quién no puede hablar de la oposición, creo que muestra una de sus caras más visibles, ¿no? Y es la de la soberbia, la altanería, de quién cree que puede ordenar el discurso y las palabras de los otros, ¿no? Creo que en ese sentido va construyendo un discurso simbólicamente negativo, pero que al mismo tiempo marca su lugar dentro de la construcción opositora, ¿no? Le cuesta mucho a él ser protagonista en el escenario nacional, por eso agarra este tipo de cuestiones que lo hagan tener alguna notoriedad Claro. para que hablen de él, ¿no? Para destacarse de alguna manera en la escena pública, dice usted. Exactamente, me parece que es una cuestión de que no logra tener el protagonismo que busca en su campaña presidencial, entonces usa este tipo de artilugios disruptivos, podríamos decir, atacando a Cristina para hacerse notar. Más allá de eso, creo que lo importante es el camino que estamos transitando hoy, con una Cristina muy sabia, y que está pensando en cómo construir esta propuesta que necesitamos los argentinos y argentinas para sostener el frente de todos en el orden nacional y poder consolidar nuestra gestión de gobierno en esta etapa, digamos, hasta el final de este mandato, y por supuesto la posibilidad y la oportunidad de seguir gobernando la Argentina. Bien. Diputada, dentro de las elecciones provinciales que hubo hasta el momento, la importancia o el valor de las elecciones en Jujuy tuvo que ver con la reforma de la Constitución de la provincia. Le quería preguntar en este sentido cómo debiera reformarse la Constitución, qué discusiones hay que dar, qué propone o en qué aspectos los más salientes, porque se habló mucho de las reformas de las constituciones provinciales, las reelecciones y estas cuestiones. Quería saber si usted ha venido trabajando en esto. Mira, el lunes, ayer, asumieron los nuevos convencionales constituyentes que han sido electos el pasado 7 de mayo, donde se ha conformado la convención en el ámbito de la legislatura de Jujuy. Es un organismo aparte, han sido electos 48 convencionales constituyentes en el marco de la elección provincial, de los cuales 19 son opositores. Y la gran mayoría son representantes de la alianza de Juntos por el Cambio de Gerardo Morales. De hecho, él encabezó la lista de la convencional constituyente y ayer fue el que presidió la convención, así que veremos que acá el emperador es multiuso, digamos, es multitask, porque además se hizo hacer una ley específica la semana pasada que le permite tener todos los demás convencionales tienen la obligación, por la ley que declara la necesidad de la reforma, de tomar licencias en sus trabajos obligatoriamente, o sea, como parte de los requisitos de ser convencional. Salvo el gobernador, que se hizo hacer una ley propia para poder seguir siendo gobernador, función, ¿no? Exactamente, o sea, él puede tomar licencia transitoriamente, o sea, le autorizaron la licencia, pero al mismo tiempo después se va a tomar licencia de convencional para poder ser gobernador. Una cosa bastante, como que irregular, digamos, claro, en términos de
manipular también el rol que le corresponde, digamos, ¿no? Pero bueno, nosotros, digamos, acá en Jujuy creo que avanzar sobre la reforma constitucional ha sido en un texto que hasta el día de hoy no conocemos. O sea, nosotros hemos criticado y hemos cuestionado esta reforma constitucional, primero, ¿por qué? Porque ha sido declarada por una ley de la legislatura restringidamente. O sea, hay un listado de artículos que son los únicos que se pueden tocar o no, que se pueden reformar, modificar o no. Por otro lado, hay una serie de artículos nuevos que estarían autorizados por la ley de nuevos derechos y garantías, pero no se establecen cuáles son. Y en tercer punto, hoy no hay un texto, o sea, no hay un texto que nosotros podamos decir, vamos a debatir sobre esto. O sea, sí te dicen, estos son los artículos que pueden tocar o no, pero no tenemos un texto de propuesta de reforma constitucional. Entonces, no se pudo debatir en el proceso electoral, digamos. Fue más una cuestión de imposición y de figuras. De decir, claro, bueno, estos son los candidatos, qué es lo que se vota. Pero nunca la sociedad de Jujuy hasta el día de hoy pudo obtener un texto claro de cuál es la propuesta, digamos, del oficialismo. Hasta en este momento, a las 5 de la tarde, reanuda su tarea la convencional constituyente, y a este momento no tenemos un texto que sea lo que, digamos, que sobre el que se pueda debatir o trabajar. Por supuesto, el Frente Justicialista generó una propuesta en el debate que se planteó durante la campaña, pero claramente digamos, el número y la mayoría que hoy tiene Juntos por el Cambio en la convención, por supuesto que va a terminar definiendo las líneas a seguir y el texto constitutivo, ¿no? O sea, nosotros planteamos, hoy la reforma constitucional es legal porque hubo una ley que la aprobó y porque hubo un proceso electoral que definió cuáles son los convencionales que fueron democráticamente electos en el proceso electoral provincial. Pero no sabemos si va a ser legítima o no. Claro. ¿Por qué? Porque justamente no se han debatido ni los temas ni qué constitución queremos los jujeños y jujeñas. Claro, Diputada, no se conoce Mauricio eso. Cantando la saluda. Respecto a lo que fue la última elección, porque hubo una elección a gobernadora en la cual el radicalismo volvió a ganar, en este caso a través de Carlos Sadir, ¿por qué cree usted que la UCR se ha de alguna manera puesto como adueñado casi del poder político en Jujuy? ¿Y quién es Carlos Sadir, el que va a reemplazar a Gerardo Morales? Bueno, claramente porque ganan las elecciones. Pero ¿Por qué las ganan? Hay una manipulación hoy en Jujuy muy fuerte de una combinación de las distintas estructuras de poder. Mira, a mí me causa mucha gracia, y creo que han visto más de un debate en el cual Gerardo Morales y el radicalismo muchas veces ataca algunas provincias de gobiernos peronistas del norte con características feudales, ¿no? Creo que en una época se la agarraron con Formosa, otro tanto a veces golpean a Chaco. Ahora, no hay un modelo más feudal, autoritario y clientelista que el de la provincia de Jujuy, porque se ha sistematizado el uso de la violencia política en manos del Estado provincial con la utilización del Poder Judicial a través del montaje de una enorme cantidad de causas de lawfare, de extorsión, de utilización del Ministerio Público de la Acusación, que es un organismo que creó Gerardo Morales, más la ampliación de los números de la Corte Suprema de Jujuy con dirigentes radicales, o sea, claramente identificado, digamos, no sé, el ex ministro de Seguridad hoy era el presidente de la Corte de Justicia de Jujuy, los exdiputados provinciales que aprobaron la ampliación de los números, al día siguiente juraron como jueces de esa Corte. Entonces digo, hay un sistema que ya está lamentablemente institucionalizado de la utilización de la... Digamos, no existe la división de poderes acá en Jujuy. O sea, hoy el Poder Judicial es un órgano más de Gerardo Morales, donde las sentencias o lo que hace o deja de hacer el Poder Judicial está totalmente vinculado a las decisiones políticas y a los tiempos políticos del gobierno provincial. Y eso se consolida con una estructura comunicacional y mediática totalmente cooptada por la pauta económica provincial. Entonces, esto te marca que hay, digamos, una consolidación del poder de Gerardo Morales. Obviamente,
legitimado por las elecciones, que es lo que le permite, digamos, usar toda esta distorsión de los valores democráticos a la hora de gobernar la provincia. Y hoy lo termina creo que de consolidar justamente con la reforma constitucional, que todos entendemos que va a ir en camino de restringir libertades, en el camino de su modelo de gobierno, que es autoritario en términos de limitar la participación política, limitar la participación social, limitar la capacidad de expresión de una sociedad en términos de lo que son las demandas, de lo que son las necesidades incluso. Así que creo que, bueno, lamentablemente Jujuy va a tener un proceso un poco más largo de recuperación de los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas. Diputada, ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. Le pregunto sobre lo que está diciendo de Morales. Digo, Morales muestra su provincia como un gran modelo. Obviamente ustedes desde adentro hacen observar otras cosas, ¿no? Pero a nivel nacional esta proyección de decir, miren Jujuy, el modelo Jujuy, digo, la gente se da cuenta de cómo es la cosa, los sellos partidarios nacionales prevalecen sobre eso, porque no es mucho el porcentaje que le está dando en las encuestas al gobernador en una posible aspiración presidencial, digamos. Y yo creo que, hay una imagen de Jujuy, ¿sí? Que es la que se transmite no solamente a través del relato que construye Morales, sino también a través de la pauta publicitaria de Jujuy Energía Viva y Jujuy el Norte a Seguir. O sea, eso es una visibilización de una parte de Jujuy, ¿sí? Ahora, la realidad es que tenés el 48% de la población bajo la ley de la pobreza, con ingresos menores al básico, con 43% de la población de Jujuy en la informalidad. Estamos hablando de que debe ser la provincia que proporcionalmente más planes sociales tiene, si vos combinás los planes sociales potenciar nacional con los planes sociales provinciales. Un invento que se llama plan de contingencia, digamos que es un plan provincial, donde tenés el 43% de la población en la informalidad o con ingresos mínimos, ¿sí? Entonces, esa es la realidad. Vos tenés hoy en el nivel nacional, digamos, un bajo índice de desocupación, y en Jujuy la desocupación está rondando entre el 22 y el 25%. Digamos, entre la desocupación y esta falta de capacidad de generación de empleo genuino. Si vos ves los índices de desarrollo del trabajo, digamos, de generación de empleo, ¿sí? También, digamos, esos índices te están indicando que no hay una curva ascendente, al contrario, o sea, no hay creación de empleo genuino, porque no hay generación de inversiones, ni en la preindustrialización de los productos agrarios. De hecho, ese es otro dato, tenés cada vez menos superficie plantada de tabaco, menos superficie plantada de azúcar, de caña, digamos, y de los sectores frutícolas. Están restringiendo cada vez más los sectores agropecuarios, que fueron, digamos, nosotros tenemos una base de economía muy primarizada, digamos, muy de materia prima nada más. No tenés ningún emprendimiento preindustrial o de industrias en la provincia de Jujuy en los últimos 8 años, o sea, no hay uno. Vos decís, se creó esta industria, se invirtió en tal proyecto, en tales procesos productivos, o sea, no hay ninguno, digamos, de hecho, que esté funcionando. Vos decís, bueno, Cauchari y el Parque Solar, Jujuy Energía Viva, o los emprendimientos litieros. De hecho, de los emprendimientos litieros, es Toro en un modelo extractivo. El 100% de los emprendimientos litieros hoy tienen una matriz extractiva. Y por más que Morales anuncie que van a hacer fábricas en la provincia de Jujuy, terminan siendo anuncios, porque hasta ahora no hay una sola fábrica de nada. Entonces, digo, ese modelo que él transmite de Jujuy está muy lejos de reflejar la calidad de vida de los jujeños y jujeñas, que la puedes medir en términos de ingresos, pobreza, ocupación o desocupación y capacidad de inversión, digamos. En esos 4 elementos no tenés datos que en la economía jujeña, digamos, haya mejorado en absolutamente nada. Diputada, ¿va a formar parte del acto del 25 de mayo? Sí, estamos participando del acto el próximo jueves
Para mí es un acto muy emotivo. Yo lo conocí a Néstor en el año 2003, en esa campaña que fui, y de verdad tuve el privilegio de poder conocerlo y trabajar juntos, digamos, desde la campaña ya. De hecho, yo fui electa diputada nacional la primera vez en el 2005 y fue a instancias de él, digamos, con el armado de esa lista, y tenía 29 años, yo era una de las más jóvenes del país en ocupar una banca en esa Cámara, cuando no se usaba que los jóvenes puedan estar en lugares tan importantes. Así que para mí va a ser muy emotivo recordar los 20 años de la asunción de Néstor, porque verdad nos ha transformado a los dirigentes, a quienes veníamos construyendo nuestras carreras desde el interior. Creo que nos ha transformado la visión, nos ha ampliado nuestro universo de posibilidades, y creo que ha marcado un antes y un después en la utilización de la política como herramienta de transformación social efectiva. O sea, creo que en estos 40 años de democracia han habido hitos muy importantes, digamos, de construcción de esa democracia. Pero si hay algo que ha marcado Néstor, es que la democracia realmente y la política debe servir para transformar la vida de los argentinos y las argentinas positivamente, y que las herramientas que tiene el Estado, que tenía el Estado, debían estar volcadas a políticas públicas de ampliación de derechos, de inversión social, de capacidad productiva y básicamente de lograr la mejora de la calidad de la vida de la gente a través de las políticas públicas. Entonces, para mí eso ha sido transformador en términos de peronismo real y efectivo, digamos, como diría mi papá es un viejo dirigente del peronismo. O sea, es que ha sido el gobierno de Néstor el gobierno más peronista desde Perón. En términos de prioridades, en términos de inversión, en términos de resultados también. Y bueno, por supuesto, después continuó Cristina, y creo que hoy hay una reivindicación histórica de aquellas decisiones, ¿no?, que marcaron tanto a nuestra generación y a muchas generaciones, ¿no? ¿Y la sorprendió que el presidente de la Nación también convocara a la plaza? ¿Es algo llamativo, o era esperable que él también, habiendo también sido, por supuesto, un ministro importante de Néstor Kirchner, quisiera que la gente se reúna allí en la plaza? A veces nos sorprende positivamente, Alberto, y creo que corresponde, porque el acto del 25 conmemora los 20 años de la asunción de Néstor. Y creo que él formó parte de esa etapa, de esa historia, y de hecho forma parte de este presente también, del Frente de Todos. Entonces me parece que son gestos que corresponden. Sí. Usted sabe, yo los martes voy a terapia y algunos lapsus de las personas me aparecen. Yo no sé si usted dijo a propósito o se le filtró el "a veces nos sorprende positivamente Alberto", o si fue si hago bien en poner ahí el resaltador o no. Porque digo, la otra sería "a veces nos sorprende positivamente". Y me parece que... Es claro, a veces nos sorprende positivamente, a veces nos sorprende negativamente. Okay. A veces no podemos entender, y a veces nos sorprendemos. Decir, bueno, y otras veces supera nuestra capacidad de sorprendernos. Ok, muy bien. Digo, le pregunto, diputada, en materia legislativa, ¿qué podemos esperar de las semanas que vienen, del próximo mes, más allá de que hay por ahí prevista una visita del jefe de gabinete? Estuve reunida con Cecilia Moró, con la presidenta de la Cámara, la semana pasada, y tenemos la intención de hacer una agenda de consenso para la próxima semana. Sería muy importante, digamos, que el trabajo que se está haciendo en algunas comisiones, que algunos dictámenes que ya están listos puedan tratarse en el ámbito del recinto, y que podamos tener una sesión que transcurra con normalidad. Y sí, después tenemos la visita del jefe de gabinete, creo que la semana del 13. Entonces, la verdad es que sería muy oportuno que podamos compartir una sesión la semana que viene. Yo creo que retomar, digamos, la conducta, me lo han escuchado decir más de una vez, o sea, poder retomar el trabajo ordinario de las comisiones y de que se pueda avanzar en los puntos que tenemos en común, ¿no? Yo estoy muy
preocupada por esta metodología de extorsión que tiene la oposición con respecto al quórum, porque no me parece que sea una metodología... estamos festejando 40 años de democracia. Venimos construyendo con los ciudadanos y con los distintos poderes del Estado una calidad democrática aceptable. Entiendo que lamentablemente en la división de poderes del Estado hoy esto esté distorsionado, tanto por la utilización política de la justicia involucrándose en cuestiones de autonomías provinciales por parte de la Corte, en cuestiones que no tienen nada que ver, como en la extorsión de la oposición usando sus mayorías para que se bloquee la actividad del trabajo parlamentario del Congreso, o por lo menos de la Cámara de Diputados de la Nación, en términos de las sesiones, porque el trabajo parlamentario de hecho igual se hace, igual las comisiones están funcionando, igual hay una cantidad enorme de producción parlamentaria, de proyectos ingresados por los diputados de los distintos bloques, que bueno, lamentablemente hoy la oposición lleva desde el año pasado, digamos, con esta metodología de que si tratan determinados temas no tratamos ningún otro. Y la verdad que me parece como mínimo irresponsable y como una metodología bastante impropia por parte de gente que supuestamente dice que defiende la democracia y que representa valores democráticos. Claro. Diputada Moisés, le agradecemos mucho este contacto con nosotros y la charla extensa que pudimos tener. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y bueno, no sé, preguntar al psicólogo qué me habrá pasado con el Bueno, lo ponemos Nos vemos, en el hasta contexto luego. del análisis. Gracias. Chau, chau.